Saludo República Dominicana y para todas aquellas personas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, muchos saludos. Como siempre, como antes de iniciar el programa, nos encomendamos primero al Altísimo para que Él nos bendiga, nos dé la paz, nos dé la esperanza, la fe que tanto necesitamos nosotros. Y en el día de hoy, la palabra de Dios está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos dentro de la multitud dijeron: si echa los demonios es por parte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedí un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil, dijo, va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quitan las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vuelta por el desierto, buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, con entusiasmo, con esa palabra de Dios que nos bendice, así iniciamos su espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Con nosotros tenemos una persona de mucha experiencia a nivel profesional, a nivel académico, una persona que de fuste, como le llamamos nosotros. Él no necesita mucha presentación. Él es el licenciado Ramón Estrella, cariñosamente Monchi. Muy buenos días, doctor. Buen día, magistrado. Buen día a la sociedad que se conecta con este programa que tanto esfuerzo hace por tener una sociedad con bastante educación en términos jurídicos, en términos de lo que tiene que ver con la organización, sobre todo del sistema judicial y de la norma que rige en la sociedad. Bien, vamos a leer un resumen, pero bien resumido, de los tantos currículos y de los tantos cursos y maestría que el licenciado Ramón Estrella, cariñosamente Monchi, ha hecho. Abogado, es presidente del Colegio de Abogados de la Seccional Santiago de los Caballeros, con maestría en Educación Superior y Derecho Penal, Procesal Penal Contemporáneo. Fue miembro de la Comisión para la Reforma y Transformación Universitaria, CERTU. Con él vamos a conversar acerca de lo que es la reforma policial, que ahora mismo está al tapete por los tantos hechos que han ocurrido. Entonces, siempre que ocurren esos tipos de hechos, la sociedad, ¿verdad?, se ve alarmada y empuja a una reforma judicial. Y desde ya hay un decreto presidencial, pero vamos a dejar que nuestro invitado nos exponga qué es la reforma policial, si se podría dar como un pequeño concepto o definición. Mira,
el país ha vivido siempre con el tema de reformar la policía. Cada vez que entra un gobierno, cualquier gobierno en la historia republicana de los últimos 30 años, siempre se plantea reformar la policía. Los últimos dos presidentes, el caso de Danilo Medina en el año 2012, planteó la reforma policial como un asunto urgente. 4 años después aprobaron la reforma, esa reforma que planteó con la modificación y la incorporación de la ley de policía. Sin embargo, esa reforma fue una reforma cosmética, porque solo modificó lo que tenía que ver con la denominación de los puestos y de las regionales, y en vez de jefe de policía le pusieron director general de policía. Y otras pequeñas cosas que no se han implementado, como lo que tiene que ver con la escuela de formación policial, que dicho sea de paso, existe, pero no tiene un consejo académico, lo que tiene es un director. Entonces, si usted no tiene un currículum, un pensum, y no tiene un consejo académico que vaya perfeccionando e incorporando nuevos conocimientos, indudablemente que esa formación policial no va a llenar su cometido. Ahora, desde que tomó la presidencia Abinader, planteó que un asunto de prioridad es la reforma policial y lo planteó inclusive en la toma de posesión. Y en el mes de abril de este año, a principios del mes de abril, nombró una comisión por decreto de 21 personas que iban a ser la Comisión de Reforma y Transformación, Modernización Policial. Hasta la fecha, esa comisión no ha rendido, no ha hecho la primera propuesta de reforma policial. Sí publicó la semana pasada un diagnóstico hecho por las Naciones Unidas respecto a la realidad de la policía en la República Dominicana, la cual, aunque lo dijo ese organismo internacional, es de todo conocido porque todos hemos vivido la situación que tiene la policía. En ese sentido, nosotros entendemos que ya no es una simple reforma, es una transformación de la policía, lo que se necesita. Y para eso hay que discutir 3 elementos fundamentales. El primer elemento tiene que ver con la parte doctrinal, ideológica y educacional. Nosotros necesitamos una policía nacional que para entrar a ella y también en distintos periodos de manera cotidiana, es decir, se agende la evaluación psicométrica, psicosocial de aquella persona que opta por ser policía. Es decir, hay que ver, y la policía tiene muchos investigadores muy buenos, sí, porque no todo es malo. La policía dominicana es una policía que cuando quiere investigar, investiga. Así es. Sí, y hay casos que no quedan impunes si ellos se dedican en eso. Entonces, hay que ver cuál es la razón, la motivación que una persona, un joven, decide ser policía. Y eso hay que descubrirlo de manera investigando su vida familiar, su vida en términos de convivencia social y también su desempeño como policía posteriormente, abarcándolo todo. Entonces, eso tiene que hacerse análisis psicológico, psicomotor. Una persona que no puede controlar sus emociones, una persona que no puede controlar la ira, no puede ser policía, independientemente físicamente, de términos, pase todos los cursos y todo en ese aspecto físico. Entonces, no es solamente el problema de hacer ejercicio, de entrenamiento, no.
hay que ver otros aspectos. En esa parte que nosotros llamamos el principal eje de que hay que modificar, que tiene que ver con la doctrina, que tiene que ver con las enseñanzas, que tiene que ver con la parte ideológica. Ya la policía no es esa policía que estaba para someter la población ideológicamente. El gobierno es, no, la policía tiene que ser un ente de solución de conflictos, y para eso obligatoriamente no puede ser un ente creador de conflictos. El segundo eje que nosotros estamos planteando en la modificación policial tiene que ver con que hay que dignificar la labor policial. Y dignificar la labor policial no es solamente tener salario decente, esa es una. Pero un policía que arriesga su vida atrás del delincuente tiene que tener su familia protegida, tiene que tener seguridad social al más alto nivel. Una persona que arriesga eso, entonces nosotros tenemos que ver el problema de la dignidad de la persona, no solamente con el salario que se le paga, que debe ser bueno y que debe ser un salario promedio de una persona que arriesga la vida. Pero tú no puedes tener un policía que cuando va a una consulta médica tenga que pagar una diferencia para que lo atiendan, o que vaya a un hospital público como un seguro y le digan que la fecha para poderlo atender dentro de 3 meses. Es decir, eso no es posible. Ni puede tener un policía que deja a sus hijos en la casa sin saber qué van a comer. Entonces, ese es el segundo aspecto, la parte de dignificar el policía en términos de salario, de ejercicio. Y la otra parte tiene que ver con que el policía, y esta es la parte jerárquica, no puede seguir dependiendo sus ascensos del capricho o la voluntad del jefe o de la recomendación de un político. Tiene que haber un escalafón que permita que una persona pueda llevar a ser cabo, teniente, coronel, mayor, general, capitán, es decir, los rangos que existan, tiene que llevarlo por un asunto de mérito. Y eso implica entonces hacer un perfil de cada puesto y que el policía pueda aspirar por concurso a esos puestos. Esa reforma policial no es posible, como mucha gente piensa, quitando uno y poniendo otro. No, es un asunto estructural. Es que nosotros tenemos que tener como sociedad, y esto ya se enlaza con otras modificaciones, nosotros estamos planteando que la modificación del Código Penal Dominicano sea un agravante el hecho de que una persona esté para evitar el delito o evitar el crimen y sea partícipe de él. No puede ponerse la misma pena al que está llamado a proteger la vida de la gente que aquella persona, un ciudadano de la población que no tiene esa función, no puede ponerse la misma pena. Hay que agravarle la situación a aquel que comete un crimen planificado o participa en una organización delictiva. Profesor, ¿cuáles son los obstáculos que se han presentado con relación a la reforma policial? Bueno, es que nosotros tenemos un país donde todo se ha hecho mediante el clientelismo. Y cuando tú planteas cambiar el asunto jerárquico, cultural, entonces vienen las personas que se oponen. Hay muchos policías que dependen de generales que fueron los que lo promovieron, entonces ese status quo ellos no quieren aflojarlo. Es decir, el policía está formado para que, no para conversar con la gente, sino para dar órdenes. No para socializar y convencer, no para resolver conflictos, sino para apresar y después investigar. Entonces, nosotros necesitamos cambiar una cultura de la sociedad, una cultura, y la policía es parte de la sociedad. Muchos jóvenes entran a la policía
con el interés de tener un arma, porque con el arma ellos piensan que van a ser ricos y van a conseguir recursos o van a extorsionar. Entonces, que tienen fuerza. Eso debe estar controlado en la reforma policial y es un asunto de investigación previa, por un lado, para poder entrar, pero también es un asunto de que existan evaluaciones periódicas. ¿Y qué es transformar la policía? No es salir a buscar al policía que haya tenido un inconveniente con un superior y sacarlo, o aquel que haya cometido un delito, no, es evaluar uno por uno los miembros de la policía en su comportamiento familiar. Un policía que tenga violencia intrafamiliar no puede estar en la policía porque manda un mal ejemplo. Claro. Y debe un ciudadano que hay que tratarlo y un posible riesgo, porque entonces maneja armas, un posible riesgo para la familia. Hay que evaluar su desempeño y su interrelación social. Es decir, un policía que inmediatamente termina su labor, lo que toma es para una gallera, a jugar gallo. O un policía que va a una fiesta y hay primero que voltea una mesa y la gente no lo somete porque es policía. O que en su función de policía o en su función en el momento libre, lo que hace es que actúa como si fuera una persona desligada de la sociedad superior a ella, entonces no merece. Y en el desempeño de sus funciones, en la área laboral, entonces eso tiene que evaluarse constantemente y no puede ser evaluado a una persona, sino que tiene que haber un órgano externo de la policía, que permita hacer esa evaluación y en términos profesional, científico, técnico. Hay que ver qué piensa el policía en aspectos fundamentales como la violencia, como el enriquecimiento ilícito, como qué piensa el policía para lograr un rango como tal. Es decir, un policía, por ejemplo, que le dio dinero a un superior para que lo pongan en un puesto, no puede ser policía, ni el superior tampoco, que lo recibió. Entonces, nosotros tenemos que ver que se da de manera cotidiana, asuntos que no salen a la sociedad, que es el problema del soborno y de la extorsión, por ejemplo. Una persona que para poner en patrulla de camino o para poner en un puesto de delito, persecución de delitos económicos, a un policía le pide tanto. Es decir, eso no es posible. O el policía que vive buscando a quien me pida para yo estar en tal función, eso no puede ser, no puede ser. Entonces, son elementos que hay que investigarlo, cómo la gente, cuál fue la razón que usted llegó para usted estar en carretera, protección ciudadana, en robo, en el departamento de homicidio. Es decir, cuál es la función que usted desempeña y por qué la desempeña. Si es por la voluntad de una persona o es porque usted se propuso eso y hizo lo indebido para poder llegar. Profesor, una vez íbamos nosotros a investigar un hecho penal y recuerdo que alguien dijo, uno de los miembros de la policía dijo, que hubo una cancelación de un miembro de la policía por un soborno de 3,000 pesos y hubo otro que dijo, no, lo que pasó fue que él no dio la mitad para arriba, porque por eso fue o sea, en términos de chanza, pero que a veces en la realidad es como usted planteaba, como usted plantea, que tanto el superior que tome dinero, ¿verdad?, para que ese policía esté en un puesto, debe ser sancionado. Profesor, quisiera preguntarle también, aprovechar de su gran experiencia en el área laboral de Derecho, ¿cuál es su opinión si se debe incluir en la reforma policial, por ejemplo, que la policía investigativa pase directamente al Ministerio Público? O sea, que no depende de los superiores de ellos, sino que sea controlada con más rigurosidad al Ministerio Público. Mira, nosotros tenemos una deficiencia investigativa desde los abogados que asumen partes civiles y querellantes, hasta los órganos investigativos,
No pueden ser, la Procuraduría General de la República y las fiscalías son en términos funcional, en términos laboral, jefe de la investigación. Entonces tú no puedes tú no puedes dirigir una investigación si tú no tienes control de quien investiga. Es decir, tú puedes tener un fiscal muy bueno en investigación, pero tú tienes que tener un cuerpo especializado en investigación que debe ser multifacético y en el cual la policía juega un rol fundamental, porque ese policía nosotros no lo vamos a traer de otra nación, es de aquí, es de los ciudadanos de aquí. Entonces, esa sociedad nosotros tenemos que cambiarla. Y la forma de cambiar es dándole mayor responsabilidad a un ministerio público que debe ser y debe avanzar hacia la independencia total del Estado. Es decir, el Estado tiene que tener órganos permanentes que se renoven en sí mismos. No puede ser bajo el capricho de un partido político, de un gobierno. Y la forma de llevar una buena investigación, sobre todo de personas, que para tener un fiscal investigador obligatoriamente hay que formarlo como investigador, sino necesariamente que entre al Ministerio Público, sino que tenga un currículo de investigación, porque aquí las investigaciones forenses que se están haciendo y que tiene el mundo, desde huellas dactilares, ya nosotros tenemos un sistema en el cual una persona no tiene que decir su nombre. El Ministerio Público y la Policía Nacional tienen las herramientas, sobre todo con fotos que tienen que ver con los ojos, con la huella dactilar, de determinar, no, usted es fulano, mire, estos datos biométricos dijeron usted es fulano, usted no tiene que decirme nada de eso. Y más en una forma investigativa en la cual ya los imputados no tienen que probar nada. Es decir, hay que probarle a ellos. No tienen ni siquiera que dar declaraciones si no quieren, sino que el Ministerio Público le lleva el expediente y le dice, ya usted, nosotros tenemos esta investigación, usted decide si acepta los hechos que se le está imputando o usted se va a litigar. Entonces, en ese promedio de esa investigación, la gente decide. La Policía Nacional, sobre todo la parte investigativa, tiene que ser una dependencia del Ministerio Público. Totalmente de acuerdo. Así es. Profesor, cuando la Constitución de la República establece que la Policía Nacional es un cuerpo civil armado bajo la dependencia del presidente de la República, vemos en una declaración que el presidente fue enfático y dijo que a pesar de que hay muchos intereses en juego, de que el reto es grande, las circunstancias complejas, cueste lo que le cueste. O sea, como que esas son palabras que no es tan fácil de hacer la reforma, profesor. ¿Qué opinión usted le merece eso? Mire, el mismo director general de la policía, Eduardo Sánchez, ha planteado que hay sectores que quieren obstruir, que le están poniendo obstáculos a la reforma policial. Yo quisiese, y la sociedad espera que no sean palabrerías y que no sea abstracta la reforma policial. Nosotros tenemos 3 meses que sucedió un hecho en Villa Altagracia, donde murieron dos ciudadanos que pertenecían a una religión X, pero ciudadanos, no porque sean pastores, ciudadanos. Y todavía a la fecha la sociedad no sabe si realmente hubo un robo y había perseguido un asunto, que fue, cuál es la coartada, si es real esa coartada que está diciendo los policías o no. Si la sociedad necesita información, necesita tener una policía creíble. Es decir, yo quiero creer en la policía. No existe ningún país del mundo donde no exista policía. Así es. Es decir, por lo tanto, es absurdo plantear que eliminen la policía, porque entonces, si eliminan la policía y no hay un órgano que ponga la regla, la sociedad estaría en un caos. Sí. Entonces, lo que necesitamos es transformar esa policía y que esa policía actúe como una policía civil, que las armas de reglamento la utilice cuando está en peligro
la vida. Sí. Es decir, yo vi un buen letrero ayer, Sí. Policía, párame con la placa, con tu placa, y no con tu arma. Sí, el arma policial debe ser usada cuando está en riesgo la vida de una gente o la propia vida del oficial. Entonces, nosotros no podemos seguir en una sociedad donde la gente entienda, un niño se cría y la gente lo utiliza el policía como si fuera un cuco, como si fuera una persona para meter miedo. Entonces, no es posible. La policía tiene que estar más coaligada a la población y la población debe confiar en ella. Por eso, nosotros debemos avanzar hasta una seguridad pública que la gente entienda en lo público. Es decir, con eso estamos diciendo, cuando la seguridad pública dirigida por la Policía Nacional, nosotros estamos enfocados en que no necesitamos tanta compañía de guachimanes, no necesitamos tanta seguridad privada, que muchas veces se conforman con los residuos de lo que sale de la policía, a veces hasta por mala conducta. Y entonces, como tienen información, toda esta compañía entiende que aquel que maneja un arma puede ser un guachimán o puede ser un encargado de seguridad. Entonces, eso no es posible, es el Estado que tiene que garantizar seguridad y para eso tenemos que tener una policía nacional eficiente, eficaz, profesionalmente, con respeto a los derechos fundamentales, una policía que pueda ser un mediador en conflictos, en pequeños conflictos en la sociedad, para que no todo llegue a judicializarse. Una policía que se plantee en ella misma que está para reducir los conflictos sociales, no para crearlos. Profesor, el empuje que tiene la sociedad dominicana, por ejemplo, cada vez que ocurre un hecho, por ejemplo, el hecho que usted acaba de mencionar, de la pareja de esposos que eran cristianos y fueron muertos por miembros de la Policía Nacional, el caso más reciente, la de Leslie Rosario, una arquitecta, ¿verdad?, que fue tiroteada por un agente de la Policía Nacional. Entonces, eso ha creado una repercusión dentro de la sociedad e inclusive eso ha empujado otro poquito más a que se hable el tema de lo que es la reforma policial. Pero yo lo que veo algo que es muy lamentable en la sociedad dominicana, que tiene que suceder estos hechos para entonces hablarse de lo que es la reforma policial y no puede ser así. ¿Estoy equivocado en ese sentido? Así es, mire, la reforma no puede ser sobre la base de una presión mediática. Así es. Por un caso. Casos pasan todos los días. Ayer mismo se vio involucrado un policía en un atraco y fue repelido por los propios miembros, según lo que dice la información. Hay que hacer la investigación más profunda. El caso de la arquitecta nos llama la atención en el sentido de que está votando push la Policía Nacional, pero eso lo que amerita es que se siente la persona que tiene mayor responsabilidad social a diseñar planes para que estos hechos no sucedan. No es que nosotros vamos a controlar como sociedad que esporádicamente un hecho no pase, porque el delito no se... No lo detiene nadie, ¿verdad? No, ni va a existir, dejar de existir. Es decir, el delito es como una forma de expresión de la propia sociedad que se va renovando, que a veces va más adelante que la propia ley y el propio control. Pero hay que reducirlo y el órgano que está para frenar el delito, entonces no puede ser él el que lo patrocine. Es ahí donde está ese kit. Yo pienso que estos elementos, tanto la Policía Nacional en su lucha intrínseca, policía contra policía, como los desaciertos que han emanado de actitudes individuales de policía, la participación de muchos oficiales de policía y de militares en organizaciones delictivas,
es lo que nos debe llamar la atención. Y tenemos que poner el control, es decir, el control de la sociedad. Nosotros tenemos que avanzar a una sociedad un poquito más moderna, en la cual los entes que estamos en organizaciones gremiales, en organizaciones políticas, en vez de hablar de lo negativo, pongamos un discurso más positivo. Pero para poner ese discurso positivo, nosotros debemos obligatoriamente certificar esa positividad en los hechos. Es decir, no es posible que de cada 10 casos de narcotráfico organizado hayan 6 o 7 en la cual hayan militares y policía involucrados. Entonces, eso tiene que bajar extremadamente, es decir, no, usted podría decir de 10 a 1. Bueno, los órganos delincuenciales en el mundo entero han buscado infiltrar gente, comprar voluntades, tanto en la policía como en el aparato político, como en los órganos de poder, es decir, porque la única forma de ellos hacer su actividad es teniendo contacto con el poder, es la única forma. Y para eso entonces hay que diseñar una policía nacional investigativa, un ministerio público con las capacidades tecnológicas y de conciencia que permita ir descubriendo cada paso que da la delincuencia organizada para ir apartando a aquel que se involucre en eso. Entonces, esto es un asunto constante, Los hechos que han pasado recientemente nos indican que no solamente es en el narcotráfico que está el problema, la vinculación con el narcotráfico. Es posible que hayan hechos deslenables desde la policía que hay que buscar. Valiosa intervención, pero nos están pidiendo ya que nos vamos a una pausa para entonces venir con una interesantísima entrevista, profesor, suya. Gracias, maestro. Okay. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. ¿No pagas a su orden? MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros
de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos, mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo de nuestro invitado Ramón Estrella, cariñosamente Monchi. Quedamos en las policías que se involucran en actos delictivos en diferentes áreas. Sí, decía que hay hechos deslenables, hechos que llaman la atención, que pueden ser hechos individuales de policía. Por eso la evaluación constante en lo que tiene que ver con su comportamiento, su conducta en la familia, en lo social y en lo laboral, en esos tres aspectos. Y lo otro, hay que identificar el por qué una persona quiere ser policía o por qué va a la policía. Y eso hay fórmulas de estudios psicométricos, psicosociales, que permiten saber, aunque la persona quiera negarlo, por qué esa persona quiere ser policía. Aquella persona aquel joven que amante de las armas, sí, el hecho de ser amante de las armas no te da la posibilidad de que tú seas un buen policía. Pero la otra parte tiene que ver con el vínculo de sectores policiales a actividades delincuenciales, de delincuencia organizada, que tienen aspectos y ramificaciones políticas, partidarias, que tienen ramificaciones en el empresariado. Es decir, porque no solamente es el aspecto de la relación política, también hay relaciones de poder que van más allá de lo político. Y la policía es parte de eso. Entonces, lo que aquí se va a discutir es el instrumento para poder evitar eso y sancionar esos hechos cuando acontecen. Es decir, con que se apruebe una ley, una reforma, no es que de una vez al momento va a cambiar y ya tenemos una nueva policía. Eso no es así. Ni tampoco nosotros vamos a buscar a los policías de otro lugar que no sea de la República Dominicana, tienen que ser de aquí. Entonces, las normas que son lo que regulan la sociedad, es como si fuera el molde de la sociedad, tienen dos aspectos. La socialización en términos formativos de lo que contiene y la represión para imponerla. Entonces, esos organismos represivos que te van a decir, bueno, si usted comete tal acción, usted va a ser amonestado, usted va a ser expulsado de la institución, usted va a ser sometido a la justicia ordinaria para que responda por estos hechos, usted no tendrá ascenso en 10 años porque usted cometió un hecho que lo va a estancar como ciudadano. Entonces, hay que hacer un pensum, un currículo para la Escuela de Formación Policial, hay que buscar personas adecuadas para que dirijan ese aspecto de lo que tiene que ver con la Escuela de Formación Policial en términos administrativos, pero también en términos académicos y docentes. Es decir, tiene que haber un cuerpo docente. Hay que dar asignaturas como inteligencia emocional, prevención de conflictos, participación de la policía con la sociedad, derechos fundamentales, derechos de segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Es decir, el policía tiene que ser una persona multifacética en términos de conocimiento. El policía tiene que saber el daño que hace tirar basura a la calle, pero también tiene que saber el hecho de que con darle un macanazo a una persona o sacarle un arma, la gente no va a dejar de tirar la basura. Sí, hay otros medios que tienen que ver con que la persona pueda reaccionar. Quizá la parte económica en términos de sancionar a la gente
puede ayudar en este tipo de términos, entonces tendría que llevarlo a donde la persona indicada para que pueda poner esa sanción y no hacerla ellos por sí mismos. Lo otro es la aplicación de la ley. Nosotros tenemos una sociedad en la cual a veces muchas leyes son letra muerta y no descuidamos, lo podemos decir desde el tránsito hasta las leyes que tienen que ver con el aspecto fiscal, donde muchísima gente va de los impuestos, le pone, es una costumbre aquí de que tú compras una casa y le pones un precio menor para pagar menos impuestos, y lo hacen los profesionales, los políticos, los policías, y lo ven como normal, ese tipo de cosas. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que sincerizarlo. Nosotros necesitamos una policía nacional que esté por encima de lo que hace la sociedad común, de lo que hacemos nosotros los ciudadanos. Esa policía tiene que ser la que conozca la norma para que nos forme a nosotros. En el aspecto ya de lo que tiene que ver con la política de persecución a los hechos, y que la escuela, la universidad tenga esa posibilidad. Hay que hacer un paréntesis en lo que tiene que ver con los activos humanos. Por ejemplo, ¿cuántas son las becas que el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación Superior le da al sector policial para que se forme? Porque un cabo de la policía, un sargento, no va a tener con qué pagar una maestría. Así es. Sí. Vamos a tener la Policía Nacional solamente en el aspecto de lo que pueda aportar una escuela de formación policial naciente, que ni siquiera tiene currículo, que se conforma con hacerle, a poner a la gente a saltar y a hacer ejercicio físico y decirle, la gente tiene que obedecerle y usted tiene que dar orden. No, tenemos que tener una calidad formativa diversa, y eso es el Estado que tiene que asumirlo, pero tiene que estar reglamentado, porque no puede ser sobre el capricho de que el general diga que va para allá. Tiene que ser el que se ganó ese incentivo a la formación policial. Y nosotros necesitamos tener policía y que sea un orgullo ser policía. Es decir, no lo deprimente que existe aquí, que el policía que existe es el que viene de la frontera porque no tiene trabajo, porque la gente está pasando hambre, que el policía no tiene estabilidad familiar porque hoy está en Gurabo y mañana lo mandan para Barahona, o lo mandan para Elías Piña, o lo pidió fulano de tal, y que le resulta mejor hacer una nueva familia allá que llevarse la que tiene por un asunto económico. Entonces, ese aspecto es lo que nosotros tenemos que discutir. Sí. Si necesitamos una policía más cercana a la sociedad, pero también con la capacidad necesaria para prevenir vamos a decir, ese lastre que tiene la propia sociedad en sálvese quien pueda. Profesor, nos vamos a una pequeña pausa para entonces venir con su entrevista principal. Excelente entrevista, profesor. Nos vamos a unos consejos comerciales. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado.
lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Filtros Roveida, la garantía de su salud. En Roveida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Roveida, la garantía. No pagas a su mujer. Por algo vendremos más. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Bien, señores, continuando con la entrevista con el profesor Ramón Estrella, cariñosamente Monchi. Vamos a preguntarle a nuestro invitado la comisión creada por el Poder Ejecutivo con relación a la reforma policial. Una cosa es usted tener conocimiento o ser un intelectual o ser un gran académico, pero otra cosa es cuando usted está en la práctica. Por ejemplo, veo dentro de la comisión que se dejó fuera algunos policías de esos que tienen grandes experiencias, porque una cosa son los libros, por otra cosa son la experiencia. Y esos policías, que valga el pleonasmo, que tienen esas experiencias, también pueden aportar un granito de arena para ver cómo la reforma quede un poco mejor o que quede bien, como decimos nosotros los dominicanos. ¿Qué le parece, profesor? Mira, hay una deficiencia estructural de la comisión. Hay muchísimas personas con renombre, ciudadanos importantes, Sí, no, claro. que prestigian cualquier institución, académico. Yo vi de aquí de Santiago, está el maestro Radamés García González, está el Carlos Manuel Estrella, por ejemplo, está el presidente de la Fundación Vanessa. Pero ¿qué sucede? Hay otro ente, hay esa persona, independientemente conozcan porque lo leen en los periódicos, pero ellos no han vivido la situación claro, policial. esto hay que vivirlo, profesor. Ahí debió incorporarse personas del mundo del Ministerio Público, por ejemplo. Debió integrarse personas que tenían funciones de investigativa dentro de la policía y que puedan decir, bueno, la mayoría de casos que nos llegaron de investigación de hechos de la policía, la parte interna de la policía, fueron de este tipo. No para ver, pero una persona que ha trabajado en asuntos internos de la policía, que sabe cuáles son las violaciones reglamentarias que cometen más, cuáles son los hechos en los cuales se ven involucrados policías, puede dar un gran aporte en términos de nosotros conocer el diagnóstico real de adentro, la vivencia, y darlo, pero también dirigentes comunitarios que hayan tenido vivencias, confrontaciones inclusive con la Policía Nacional. ¿Por qué no está el padre Rogelio, que donde quiera aparece con una lucha social y la policía tiene que ir?
Así es. La policía tiene que ir. Entonces, es decir, para ver sus aportes, no es que se convoquen, es que se sientan parte de eso. Y yo sé que mucha gente participaría en esto sin pedir nada a cambio, sin que le paguen viáticos ni le paguen salario, absolutamente nada, sino por el hecho de que lo tomen en cuenta. Nosotros, desde la parte jurídica y de la parte inclusive política a la que pertenecemos, el Gentío para el Cambio Político y Social, nosotros estamos tratando de dar nuestro aporte en términos de lo que queremos, no solamente en la reforma policial, sino en todas las reformas que se están discutiendo en el país, porque el momento de la discusión es ahora, no es después que las cosas se aprueben para decir lo malo que quedó, es ahora plantearlo, hacerlo público y si no lo tomaron en cuenta, entonces denunciar que no se tomó en cuenta, pero nosotros no podemos aprobar, esperar que aprueben la ley, la reforma policial y que se queden elementos fuera y que después tú digas, no, eso no sirve, eso no es. No, nosotros realmente queremos, y eso es lo que queremos, por eso estamos aquí, nosotros queremos que esta sociedad cambie hacia mejor. No es un problema de ponerle obstáculos al gobierno, es el momento de decirle lo que debe hacerse en positivo. Y frenar situaciones que uno entienda que sean negativas, con la palabra, con la articulación de las ideas, en el sentido de que debemos hacer un gran consenso en este país, de que hay cosas que hay que cambiarlas y hay que reformarlas, y otras hay que empezar de cero, en algunas cosas. Por ejemplo, la policía nunca ha asumido que el Ministerio Público es su superior jerárquico, en términos investigativos, porque ellos tienen sus normas. Si tú dijeras, el problema es de quien dirige una dirección regional de la policía o del jefe de la policía, entonces tú tendrías que decir que los problemas aquí de que matan a una gente es del presidente de la República, por el presidente que lo nombra a la cabeza. Si nombra a la cabeza, no está ahí. El problema esencial no está ahí, está es un problema bastante complejo que tiene que ver con estructura, funcionamiento, educación interna, que nos llevará tiempo, pero tenemos que empezar. Sí. Profesor, recordando los años que yo inicié, en el año 1996, hace mucho, profesor, de eso, recuerdo que en ese entonces un sargento de la Policía Nacional hacía saltar del cargo hasta un funcionario. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos ejercían más el control. Ya ahora no, ya ahora se han dado los cambios, que eso es muy bueno. Pero antes, cuando habían esos choques de intereses entre la policía y la fiscalía, óigame, eso eran choques fuertes, antes. Aunque ahora ya las cosas han mermado un poco. Pero todo viene por el control de las investigaciones. Ahora, cuando ellos le pasan el control de las investigaciones al Ministerio Público, cuando la brasa está caliente, dice, no, usted es jefe aquí. Así es. Lamentablemente eso es así, porque queremos darle como un paño y no es así. Ellos tienen, pero que eso se desvirtúa cuando la policía investigativa pase directamente al Ministerio Público, que tenga el control absoluto. ¿Qué le parece, profesor? Así es. Bueno, hay aplatanamiento, vamos a decir, desde que empezó la fiscalía actual en los cuarteles policiales, hubo un choque. Pero finalmente ganó la policía, ganó la estructura, porque la mayoría de los fiscales dependen de la investigación policial y le dan crédito a la investigación policial. Eso hay que superarlo. No es que no se le dé, claro. no es que se le dé, sino que el Ministerio Público tenga el control desde el inicio. Sí. ¿Usted sabe por qué se da esa situación también, profesor? Porque muchas veces para hacer la labor de investigación utilizan los vehículos de la policía. Entonces dicen, no, acá, pues nosotros estamos aportando a ti lo que es la logística. Entonces no puede ser así. Cada institución tiene que tener su logística. Bien, profesor, ya en la parte final, ¿cuál es la exhortación, verdad, que usted...? Decirle a la sociedad dominicana que los escenarios donde se están debatiendo
esta reforma hay que aprovecharlo. A usted, persona que tiene idea, vaya donde se están discutiendo. Aquí en Santiago, por ejemplo, el próximo jueves 14, a las 4:30 de la tarde, en la gobernación provincial, en la calle El Sol, frente al Parque Duarte, hay un evento que está organizando la Comisión de Reforma Policial. Siéntase usted invitado. Aunque ellos no lo hayan invitado, vaya a plantear su propuesta. Si usted tiene propuesta, no es un evento para usted ir a atacar y a decir que fulano no tiene razón, sino para exponer propuestas. Entonces, nosotros nos hemos dado por invitados y vamos a estar ahí. Profesor, muchísimas gracias, profesor, por sus sabios conocimientos. Bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios me le cuide y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.